Bueno, Buenas tardes, estimados participantes. Wilson, ¿me confirma si se está viendo bien la presentación? sí, en este momento estoy viendo la ¿Se escucha bien? Sí. pantalla y se escucha. Bueno, ahí está la presentación. Bueno, perfecto. Entonces, Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio al capítulo 5, quinto de 6 capítulos, ya acercándonos hacia el final del curso. Recordar que este curso tiene que ser presentado antes de finalizar el mes de septiembre, los dos exámenes. Hugo, se está escuchando demasiado bajito. ¿Algo le movió al audífono? Ustedes mira a ver en un momento. Muy bajito. Para que ajuste el sonido que se le escucha. Es como del equipo. Porque yo de aquí le acabé de subir todo el volumen y está muy bajito. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Aquí, Wilson, ¿cómo se escucha así? Pues un poquito mejor, pero todavía bajito. Aquí. Mira los audífonos. No, todavía bajo. Ahora. No, Ahora. no, igual, más. A ver, hable a ver si lo escuchamos. Ahora. ¿Me escucha? Ahí como lo escucha Carlos, Ahora. puede ser que ahí ya como un poco mejor. ¿Mejor ahí? Bien. Lo importante es que quede clara la grabación. Listo. Pero preguntémosle a Carlos a ver si lo escucha bien. Buenas tardes, Mayra, ¿cómo estás? Se escucha bajo, me dice Carlos. A Hugo se le escucha bajo. A mí se me escucha bien, pero a Hugo, habla Hugo. Aquí, ¿cómo se escucha? Ah, sí, tiene razón. No se le escucha muy bajo, súper lejos. Muy bajo. Sí, aquí, ahora. Ahora sí mejor. ¿Sí? Sí, ahí está bien, ahora sí. Listo, perfecto. Bien. Bueno, La configuración del micrófono. Bueno, entonces ahora sí iniciamos. Decíamos que voy a ser un poquito muy juicioso con el tiempo. Entonces, el día de hoy comenzamos el capítulo 5 de 6 capítulos. Recordar que debemos tener presentadas antes de finalizar el mes las evaluaciones del capítulo 1, 2, 3 y 4, que es una evaluación, del capítulo 5 y 6, que es la segunda evaluación, el examen final y la encuesta de satisfacción. Entonces, que esos son los requisitos que en este momento requerimos para poder generar la certificación. Entonces, invitarlos a que vayamos haciendo esos exámenes. Recordar que están habilitados todos hasta la última fecha, pero pues la idea no es dejarnos coger el tiempo. En el día de hoy vamos a trabajar el capítulo 5, que habla de módulos, cadenas, métodos de listas y excepciones. Entonces, vamos a hablar sobre los módulos de Python, su lógica, su función, cómo importarlos, la forma en que se pueden utilizar estos módulos, los conceptos de excepción, su implementación, las instrucciones try, except y algunas aplicaciones, también la parte de cadenas y métodos específicos y similitudes con el trabajo de algunas listas. Esta presentación se la voy a hacer llegar una vez finalizada la clase. Aquí una vez también tienen el enlace a cada uno de los videos de las sesiones que hemos realizado. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la primera parte, la de módulos, ¿cierto?
Entonces, lo primero que hay que aclarar en este apartado es que los módulos básicamente son piezas de software, pero que interactúan entre sí, que son cooperantes. Generalmente Python nos ofrece en este caso un conjunto de funciones integradas. Yo ahorita les comparto por el chat las funciones integradas que tiene, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer en esta parte, en esta explicación, es aprender a utilizar estos módulos como usuarios, que es lo que nosotros hacemos en el caso de la programación. Cuando nosotros utilizamos estos módulos que han escrito otras personas, nosotros somos usuarios de estos módulos. Los módulos se identifican por su nombre y pues es necesario saber cuál es el nombre del módulo pues para poder, en este caso, hacer el llamado al módulo o pues, utilizarlo en el software que vamos trabajando, en el programa que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, hay varias formas de utilizar esos módulos, ¿cierto? Entonces, la primera es importando ese módulo a través de la palabra reservada import, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Es traer ese módulo digamos, del repositorio de donde está guardado. Aquí hacen, en el capítulo hacen la comparación como sacar el libro de un estante, ¿no? Entonces, básicamente la importación se realiza mediante el scription simple. En la parte inferior, es un ejemplo, que ahorita lo vamos a ver de manera más práctica en el entorno de colaboratorio, pues para que sea más fácil y pues digamos que sea un poquito más claro esta parte. Sí. Entonces ya sabemos que la palabra reservada info es la que nos sirve pues para importar los módulos. Si el módulo existe y es accesible, Python importa pues todo su contenido. Por ejemplo, hay una gran cantidad dentro de los módulos hay una gran cantidad de funciones, entonces, pero cuando estamos haciendo el llamado del módulo como tal, Python está ya trayéndose todo el contenido que tenga ese módulo, ¿cierto? Hay otra sintaxis para traer módulos que es señalar con precisión cuáles de esas funciones que están en ese módulo requerimos traer. En este caso utilizamos la palabra reservada from y la palabra reservada import. Entonces, con estas dos palabras podemos traer las funciones de los módulos específicamente. Entonces, cuando yo utilizo from, entonces vamos a seleccionar, digamos, el módulo y luego import, podemos hacer la lista de funciones específicas que queremos traer de ese módulo. Y por último, una sintaxis import es cuando nosotros utilizamos, aquí lo llaman de una manera más agresiva, cuando utilizamos la palabra reservada from, vamos a traer todo el módulo, y la palabra reservada import, que sería para seleccionar cada una de las funciones que vamos a utilizar de este módulo, pero si utilizamos el asterisco, entonces él va a jalar todas las funciones de este módulo, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos evitaría escribir una lista de funciones que están en ese módulo. Entonces, vamos aquí a ver la parte de... Permítanme dejar de compartir esta pantalla. Y voy a compartir mi pantalla de colaboratorio. Bueno, entonces aquí básicamente pues con estos ejercicios vamos a tener un poquito más de claridad acerca de la teoría que se estaba tratando anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer primero es importar un módulo, ¿cierto? Con la palabra reservada import. Y luego, ¿cómo puedo trabajar con ese módulo con las funciones que yo requiero? Entonces, en este caso, si ustedes están viendo la palabra reservada import, me está jalando el módulo. En este caso voy a traer un módulo de matemáticas, ¿correcto? Está escrito, se llama math, y
voy a utilizar de ese módulo dos funciones. Entonces, para ello, requiero utilizar el nombre del módulo, que ya lo llamé, un punto, y después del punto, la función que yo quiero trabajar de ese módulo. Entonces, en este caso, estoy diciendo del módulo de matemáticas la función seno, y del módulo de matemáticas la función pi. Esas dos funciones las estoy trayendo. Digamos que esta es la forma inicial de llamar un módulo o de importar un módulo. Entonces, vamos a ver cómo se ejecutaría este código. Miremos aquí el ejemplo. Entonces, mire cómo funciona de una manera muy sencilla. Entonces, repetimos. Él importó, con la palabra reservada import, el módulo de matemáticas. Luego, dijimos que importara la función seno de ese mismo módulo, por eso math.seno. Luego la función pi de ese módulo, math.pi, y pues la diera 2. Entonces, aquí nos está ejecutando la operación. Entonces se realiza de una manera muy sencilla la importación de módulos. Pero recuerden que cuando utilizo esta forma de importación, siempre tengo que decir o escribir el módulo, el punto y la función que voy a utilizar de ese módulo. Ahora bien, hay una parte aquí que nos explica el capítulo, que es que yo puedo tener, importar un módulo o también crear, digamos, mi propia función. Entonces, y pueden coexistir, no van a tener ningún inconveniente. En este segundo ejemplo importamos el módulo, el math, nuevamente, ¿sí? Sin embargo, yo estoy aquí haciendo mi propia, se podría decir, mi propia función de la función seno, ¿cierto? Para hacer el mismo programa. Y al final voy a imprimir los dos, y ellos dos pueden coexistir, no hay ningún problema. Entonces, en la primera parte yo digo, bueno, imprima seno de pi medio, ¿cierto? Entonces aquí estamos utilizando esta función, que básicamente lo que me está imprimiendo es esta función. Y en la segunda parte voy a imprimir de la función, la misma que tenemos aquí inicialmente, el módulo matemático de la función seno de pi, que igual básicamente es el mismo ejercicio. Entonces, cuando yo le voy a ejecutar, él resuelve los dos, no hay ningún inconveniente, él sabe diferenciar, coexiste con el otro y me genera, pues, digamos, el resultado. Entonces es otra manera que podemos trabajar los módulos y aparte generar nuestras propias funciones sin ningún inconveniente. Entonces podemos trabajar de esa manera. Ahora, cuando yo quiero trabajar algunos módulos, no todos, ¿cierto? Que es la segunda manera en que yo puedo importar funciones, los módulos, y de allí utilizar las funciones es mediante la palabra reservada from, ¿cierto? Entonces from del módulo de matemáticas, importe las funciones seno y pi. ¿Qué estoy haciendo? El mismo ejercicio, básicamente, aquí en la parte, cuando yo utilizo el print, es que ya no tengo que colocar aquí el nombre del módulo para que se ejecute. Antes colocábamos math.seno o math.pi, sino que directamente, como ya aquí seleccioné las dos funciones que necesito de este módulo, pues básicamente lo que hago es generarla, trabajarla directamente. Para efectos del caso, yo siempre que hago la parte de simulaciones y trabajo en la parte de IoT, utilizo from, que es la palabra reservada del llamado, del módulo de matemáticas importe las siguientes funciones. Entonces miremos cómo se ejecuta, igual que el anterior, si ustedes se dan cuenta no tiene ningún problema la ejecución de este tipo de módulos. Ahora bien, la tercera forma de llamarlo es cuando reemplazo cada uno de estos listados, yo lo puedo reemplazar, ¿cierto? Lo reemplazo simplemente utilizando el asterisco. Entonces, en este sentido, él va a jalar absolutamente todas las funciones que vienen asociadas a este módulo. Entonces, para que ustedes vean, vamos a ejecutar el mismo ejercicio anterior, sino que ya vienen todas las funciones asociadas, que ustedes vean. Entonces, repetimos, lo podemos hacer importando el módulo y del módulo con un punto y la función empezar a trabajar cada una de las funciones que necesito. O puedo, a través de las palabras reservadas from e import, ir seleccionando cada uno de los módulos, o básicamente con la palabra reservada from, la palabra reservada import y el asterisco, jalar todas las funciones que tenga ese módulo. ¿Sí? Ahora, otra cosa interesante es que yo puedo también, además, reemplazar o cambiar la palabra del módulo, pues por algo que sea un poquito más fácil,
para mí trabajar en mi programa de fácil recordación, que me permite, digamos, agilizar en el código, y es cambiar el nombre del módulo por otro que yo vaya a utilizar. Entonces, por otra palabra que yo quiera. Entonces, la función input, la palabra reservada, el módulo, y decimos que este módulo le vamos a cambiar el nombre por m. Igual que en el primer ejemplo, ¿cierto? Donde tenemos que utilizar el módulo que habíamos llamado el punto y después la función, se va a hacer aquí. Entonces, lo que hacemos es, utilizamos el m, que sería el módulo matemáticas, el punto y la función que vamos a utilizar. Esa es otra, digamos, posibilidad dentro de la manera en que se importan los módulos, pues para ser trabajados. Vamos a dar el ejemplo. Igual se ejecuta con normalidad. Entonces, en resumen, estas son las formas en que nosotros podemos utilizar los módulos que tenemos o que están disponibles. Digamos, este repositorio, se los iba a dar a conocer, permítanme un momento, el repositorio. Permítanme un momento. Estoy buscando aquí el enlace para que ustedes los puedan ver. Wilson me confirma si les llegó al chat el repositorio de los módulos. Sí, acá ya lo estoy abriendo, sí, está bien. Listo, perfecto. Entonces podemos como reconocer los módulos que hay o que tienen asociados Python, ¿no? Pueden haber muchos más, se pueden en algunas páginas o foros o comunidades de Python pues se encuentran muchos más módulos que podemos utilizar. Ahora, una vez importados los módulos, yo también puedo conocer cuáles son las funciones que tiene el módulo asociadas. Entonces, para eso utilizo la palabra reservada import. Voy a llamar el módulo, que en este caso estoy usando el módulo matemática, ¿sí? Y con la instrucción dir, vamos a ver qué es lo que tiene contenido este módulo. Entonces yo le doy aquí dir math, entre paréntesis, como el dir que hacemos en símbolo de sistema o en otras aplicaciones. Vamos a ver qué contiene este módulo. Entonces mire, aquí nos tiene una cantidad de funciones: seno, coseno, tangente, exponencial, factorial, bueno, todas las que ustedes necesiten utilizar en la parte de matemáticas, la función pi, la función radiánice, trunc, raíz cuadrada. Bueno, ahí tenemos todas ese tipo de funciones que ustedes pueden utilizar. Y así con cada uno de los módulos. Entonces, no sé si están viendo ya la parte del link que les compartí, pues para que exploren muchísimo mejor, pues digamos que las funciones asociadas. Aquí, en este caso, voy a ver un ejemplo de trabajo con algunas funciones asociadas al módulo de matemáticas. Entonces, recuerden la palabra reservada from, luego el módulo que voy a llamar la palabra reservada import, y en este caso estoy trayendo algunas funciones como seno, coseno, tangente, pi, 6, floor, import, square. Entonces, aquí estoy colocando dos variables, una x, una y, una a, b, y a cada una le estoy asignando un valor, y lo que estoy haciendo en esta parte de este ejemplo es jugando con este módulo y con estas funciones. Entonces, estoy mandando imprimir pi, estoy mandando imprimir, bueno, aquí ya veníamos realizando un seno de pi, aquí coseno de 90 grados, tangente, flor, que lo que hace es colocar el entero, si no me equivoco, mayor o el entero menor, dependiendo del número. Entonces, por eso ahí es el 1.4 y 2.6. Entonces uno me muestra el número superior y otro me muestra el número inferior de ese número, el entero superior o el entero inferior. La hipotenusa de esos dos numeritos. Y pues la raíz cuadrada también aquí otro ejemplo, que puede ser un número que no esté en una variable, sino que yo esté trabajando directamente. Vamos a ver cómo se comporta este ejercicio.
Aquí debo haber algún... perdón, esa de no es. Entonces miremos, me dice imprima pi, 3,1416, aquí seno de pi medios, 1, coseno de AD, 0,44, tangente de AD, 1,99, aquí, imprima, en este caso sería el menor número, el número entero, digamos por debajo del que tengo. De 1.4 es 1 y de 2.6 es 2. Después son 1 y 2, y aquí imprimiría el entero superior, que sería 2 y 3. Hipotenusa de XY, él hace la función de la hipotenusa, y la raíz cuadrada de 144. Entonces mire cómo podemos utilizar de una manera muy sencilla todas estas funciones que están en el módulo MAX. ¿Me confirman si me están oyendo, si todo va bien, Wilson? Sí, va perfecto, ahí vamos bien. Ahora hay una cantidad de funciones, como ustedes pueden observar en este directorio, ¿cierto? Pero hay unas muy interesantes que son las que tienen que ver con la plataforma. Se llaman el módulo Platform, que es para averiguar sobre la plataforma que estemos trabajando, algunas propiedades que tiene en este caso el sistema. Entonces aquí me va a mostrar la plataforma, el procesador, el sistema, la versión, el tipo de implementación de Python, con cada una de estas funciones que tienen asociada esta instrucción plataforma. Entonces voy a darle a ejecutar aquí, y quisiera de pronto que ustedes allá lo hicieran desde la terminal de Python, pero no del colaboratorio, sino de la terminal de Python instalada en su computador, pues para que puedan verificar, porque aquí lo que me está trayendo es básicamente el sistema operativo sobre el cual está trabajando, y entonces esto como está en línea no me está mostrando bien el sistema operativo, sino básicamente me está mostrando el sistema operativo del colaboratorio. Pero entonces si ustedes lo hacen desde allá, sería interesante ver qué les arroja este tipo de ejercicios, la versión, el sistema. Hugo, si puedes copiar y pegar el código para que lo prueben. Perfecto, vamos a copiarlo aquí. Perdón. O sea, la idea es que lo hagan desde los que tienen instalado Python, no desde el qué, no desde la... Sí, desde máquina virtual no, porque no, como esa es una máquina reservada ya, sí, no dejar todos los datos, toca desde el sistema operativo propio. Exacto, pues para que puedan verificar digamos, cada una de las instrucciones. Aquí me dice que estaba utilizando versión CPython 3.69, ¿sí? Bueno, todas las características, es un 964 bits, un sistema operativo Linux, pero pues sí sería interesante que hagan ese ejemplo. Esto es de la parte del módulo Platform, que es bien interesante pues para el trabajo que se realiza en programación. Bueno, entonces básicamente esta es la primera parte que quería comentarles el día de hoy, que es la parte de trabajar con módulos, cómo los importamos, cómo los utilizamos, cómo los ejecutamos, y con las palabras reservadas. Realmente es muy sencillo. Import y from import, con esas dos, y from import asterisco, y ya, tenemos tratamiento de los módulos para trabajar. Entonces vamos a ir a la siguiente parte, que es, permítame, las excepciones. Bueno, entonces permítame un momento, voy a compartirles nuevamente la presentación. Permítame un momento. Bueno, entonces aquí la segunda parte que trabaja el módulo 5, el capítulo 5, perdón, son las excepciones. Entonces es cuando nosotros o cometemos errores o hay un error que pues no podemos definir,
Entonces Python hace dos cosas, retiene el programa y crea un tipo de dato llamado excepción. Esas dos cosas se llaman excepción. Entonces, eso lo hace cuando él no sabe qué hacer con el código. Eso es básicamente lo que se llaman excepciones, errores o datos que él envía cuando no sabe qué hacer con el código. Entonces, hay que hacer algo al respecto. La idea de un programador, ¿cierto? Para que no termine abruptamente el código, ¿cierto? Es prever ese tipo digamos, de posibilidades cuando van a ocurrir errores. Entonces, Python nos ofrece en este caso algunas herramientas efectivas que permiten observar, identificar y manejar las excepciones eficientemente. Esto es posible debido a que todas las excepciones potencialmente tienen un nombre específico, por lo que se pueden clasificar y pues reaccionar ante ellas de manera adecuada. Entonces, en la parte de las excepciones, vamos nuevamente a compartirles nuevamente. El colaboratorio, y pues lo primero que vamos a hacer aquí es generar un error para ver Python cómo lo identifica, ¿no? Hay diferentes tipos de excepciones que nos genera Python. Les voy a mostrar esta. Cuando tratamos de hacer una división por cero. Entonces simplemente cuando yo le doy ejecutar a mi función, me dice que hay una excepción. En este caso, el nombre de la excepción es lo que me genera aquí, el error. Dice cero división error, ¿cierto? División por cero. Entonces ahí me está hablando de ese error, de esa excepción que está ocurriendo. Que en ese momento pues él no sabe qué hacer y me lanzó una excepción. Estos tipos de excepciones ustedes los van a ver frecuentemente pues cuando utilizan Python, ¿no? Los errores que ocurren en ese momento. Lo importante aclarar es que aquí en la parte inferior, él me va a decir qué tipo de excepciones y me va a mostrar pues, lo que está ocurriendo con ella. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que el programador, cuando está realizando su ejercicio, él puede prever esto, ¿cierto? Y puede generar, digamos, de alguna manera un programa que permita que esta excepción pase, ¿sí? Que se ejecute. Entonces, aquí estoy haciendo lo mismo, hay una operación, ¿cierto? O sea, estoy haciendo mis propias excepciones, básicamente. Estoy haciendo un programa donde digo, bueno, que ingresen dos números y estoy creando una decisión, un if. Y estoy diciendo que si el segundo número es diferente de cero, ¿cierto? Pues imprima la división del primero y el segundo número. Que haga la división normal. Pero, de lo contrario, o sea, que si es igual a cero, entonces que me informe que esta operación no puede ser realizada. Digamos que ahí estoy creando a través de un programa muy sencillo, de un if y un else, una excepción. Entonces voy a generarla aquí. Entonces voy a primero hacer el ejercicio correcto. Entonces 8 y 4, que es una división normalita, dice que eso es 2, no hay problema. ¿Por qué razón? Porque pues el segundo número es diferente. Y ahora, pues vamos a hacer la misma, 8, y la segunda es 0. Entonces, aquí está mi excepción, mi programa, dice que esta operación no puede ser realizada. Entonces, básicamente es la manera en que uno debe prever, cuando está haciendo programación, este tipo de errores que pueden llegar a ejecutarse. ¿Qué nos dice Python? Python nos dice que tiene dos palabras reservadas, que son la palabra tree, donde básicamente se va a ejecutar lo que está bien y hasta donde esté bien. Mientras el código funcione y mientras no haya ningún error, se está ejecutando el bloque tree. Y luego la palabra reservada s, que comienza cuando se ejecutará pues cuando dentro del tree algo haya salido mal, ¿cierto? Cuando dentro del tree algo no funcione, se ejecuta la palabra, la instrucción en este caso s. Entonces vamos a ver cómo funciona pues para que nos quede un poquito más claro. Entonces aquí vamos a decirle, imprima, todo va bien, ¿cierto? Entonces él va a ejecutar esto porque no va a haber ningún inconveniente, y luego él va a hacer esto. Si llega hasta aquí, sabemos que eso no lo puede hacer, entonces él va a saltar a la palabra edge, ¿cierto? Que es la palabra reservada,
y lo que me va a imprimir es el mensaje que yo quiera que aparezca. Es la forma que trabaja, digamos, Python, y que nosotros podemos empezar a llevar nuestro programa para la parte de las excepciones. Entonces, miremos. Entonces dice, todo va bien, imprimió esta parte. ¿Qué pasó luego? Que aquí, en esta parte, ocurrió el error. Como ocurrió el error y no se puede trabajar, se puede la palabra reservada este y imprimió la segunda parte que yo escribí aquí. Bueno, ¿qué pasa si yo cambio eso y se puede hacer la ejecución? Entonces dice, todo va bien, sigue bien. No ocurrió ningún problema, el programa se ejecutó con normalidad porque estaba todo lo que ocurre en la palabra reservada. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta. Tree y S, entonces, Sí. No, o sea que la palabra tree y S se utiliza sobre todo para que automáticamente se esté verificando el código y si se puede trabajar y si hay alguna error, inmediatamente uno mismo programa el mensaje para que le avise, o sea que empieza como a automatizar el funcionamiento del código, ¿cierto? Sí, eso es básicamente. Entonces, mientras todo el bloque que quede dentro de la función tree se va ejecutando bien, y cuando haya algún error, entonces él va a la palabra reservada, a la palabra S, y va a mostrar el mensaje que usted tiene preparado. Que básicamente es lo que hace cuando nosotros hacemos la división por cero inicial. Python está trabajando, está ejecutando, encontró un error, y entonces se pega el este y me colocó el error, en este caso es la cero división, de la división por cero. Ahora, este ejemplo que era el que tenía anteriormente, pues digamos que hice lo mismo, solamente que ahora pido ingresar el número por el cual voy a dividir, ¿cierto? Entonces ingreso el número, si ingreso un número normalito, un 8, pues básicamente él hace la división, no hay ningún inconveniente. Sí, se ejecutó mi función, digamos en este caso con normalidad, no hubo problema. Pero si yo vuelvo a hacer y coloco el 0, él va a encontrar el error, ¿cierto? Y básicamente me va a decir que algo salió mal. Entonces puede hacer la excepción, que es el mensaje que muestra cuando hay algún tipo de error. Por aquí hay una pregunta. ¿El programador siempre trabaja con dos excepciones? Dos excepciones con las que necesite. Digamos que aquí Python dice que puede trabajar con las excepciones que necesite, eso es lo que indica él. Voy a pasar precisamente al siguiente ejemplo. Entonces, aquí hay varias excepciones, ¿no? Primero, que aquí voy a realizar una operación de tipo entero, ¿cierto? Entonces le voy a pedir al usuario que ingrese un número. Entonces, ¿cuál es la primera excepción? Que si digito un 0, ¿cierto? Va a generar un error, que es el error de cero división, ¿cierto? Y si ingreso, por ejemplo, un número flotante en 1.5, me va a generar otra excepción, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con el valor del número. ¿Sí es claro? Entonces vamos a hacer el ejercicio así, si nos queda. Entonces aquí, primero voy a digitar un número por el cual se pueda decir, se está haciendo digito un número, no es claro si es un número entero o cualquiera, en este caso voy a digitar un número entero, él tiene grabada una variable de tipo entero, entonces básicamente todo se ejecutó con normalidad. Entonces el tree, y aquí todo lo que estaba dentro del tree se ejecutó con normalidad. Ahora vamos a ingresar un flotante, 1.5. Entonces, ¿cuál excepción me va a mostrar? Pues me va a mostrar la excepción de abajo, ¿cierto? El error de valor. Entonces, me va a decir que pues debe ingresar un valor entero. ¿Sí es claro? Y nuevamente vamos a la otra excepción, a un 0, ¿cierto? Entonces, estamos trabajando las excepciones. Ahora, me dice Python, me dice el currículo, que yo puedo colocar las excepciones que necesite, ¿cierto? Pero si hay alguna que no sé, que como que no esté contemplada o demás, yo la puedo dejar como esta, sin ningún nombre. Por ejemplo, esta es el valor, la otra puede ser no sé, las que venimos trabajando, división por cero y demás, pero pues si no, básicamente yo dejo una excepción al final.
La que no tiene nombre, la que no está ¿cómo decir? Titulada o como que no está o que no tiene ningún nombre asociado, básicamente la dejamos de último, pues por si no sabemos cuál es el posible error que se está ejecutando. Por aquí otra pregunta, Hugo. Me dice que si un error puede hacer un daño en el sistema. Un error, un daño en el sistema. No sé, creería que si estamos trabajando con hardware, posiblemente sí. Lo que pasa es que yo le entiendo la pregunta y obviamente si hay un error en el código, pues este no va a funcionar el sistema. Pero lo que está explicando aquí mi compañero Hugo con la función try y set, lo que quiere decir es que nosotros le vamos a condicionar algunas funciones o que nos muestre algún error si se digita cosas que no se pueden hacer en el programa. Es algo que el programador hace para que el usuario no vaya a cometer ese error y que si lo comete sepa dónde estuvo el error. Más o menos es lo que está tratando estas dos funciones. Obviamente si el código está mal, pues no va a funcionar. Pero si usted hace el código bien, pero tiene una excepción como un clear por cero y el operario le coloca un cero por error, pues le va a salir esa excepción y dice, oiga amigo, salió algo mal porque está digitando el cero. Entonces estas funciones nos permite como programadores darle esa opción al que va a utilizar el programa y pueda mirar si esos valores que ingresa o lo que vaya a hacer es permitido o no, según lo que uno haya programado. Sí, señor, perfecto. Entonces, perdón, continuamos por el ejemplo. Aquí hay un error de valor. El error de valor es que no sea entero, ¿cierto? Entonces, vuelvo al flotante y me demuestra la excepción que debo ingresar un valor entero. Y puede ocurrir otro, que en este caso pues no está definido, no lo definimos ahí, que es la división por cero, que es el segundo error, ¿cierto? Como no lo definí, yo simplemente lo dejé como una excepción y ya. Digamos que el programa en este momento no se enteró o no se clarificó bien cuál fue el error y se puede decir que bueno, que algo salió mal, una excepción. Pero lo que me indica Python es, yo puedo utilizar tantas excepciones quiera, ¿cierto? Las puedo ir colocando como lo hicimos acá, ¿cierto? Las que necesite, pero si hay una que no esté identificada va sin nombre y se coloca al final, es la última que debe ir. Acá nos preguntan que OPR, ejemplo, borrar datos. Luis, ¿nos puede aclarar? No le entiendo. OPR, ejemplo, borrar datos. No le entiendo. Bueno, aquí básicamente pues, es el mismo error, ¿no? Hacer la edición, simplemente aquí estamos mostrando el resultado, entonces tenemos aquí un valor no 9, me dice que el programa se ejecutó con normalidad y nuevamente si le ingreso un 1.6, ¿sí? Me va a mostrar que debo ingresar un valor entero, pero aquí no definí ni un except para la parte de la división por cero, sino simplemente lo dejé así. ¿Qué ocurre si lo dejo así? Que no tuve en cuenta eso en ningún momento, pues ahí, ¿quién se va a ejecutar? El que tiene Python por defecto. ¿Sí me hago entender? Si ustedes se dan cuenta, aquí numeré los dos. La división por cero y el valor de entero. Aquí, básicamente, dejé el valor entero y coloqué una excepción sin ningún nombre para que me ejecutara cuando es división por cero. Y aquí solamente utilicé la del valor entero, pues, pero no coloqué la del cero. Entonces, cuando no utilizo la del cero, pues básicamente Python me bota esa excepción. ¿Correcto? Sí, por aquí Luis me dice, posible daño en el sistema, por ejemplo, borrar datos, que es lo que pregunta. No, borrar datos no entiendo como la pregunta. O sea, hago un programa que pues yo no creería que no, porque las excepciones básicamente están sirviendo para esto, ¿cierto? Si, digamos, voy a utilizar una instrucción, un número que me va a generar borrar una cierta cantidad de datos, pues yo creo la excepción pues para que no se utilice ese número, ¿cierto? Eso es suficiente.
Aquí hay otra palabra reservada que en esta parte, y es la que nos permite básicamente evaluar como verdadera una expresión. Si se ejecuta como verdadera esta expresión, ¿cierto? Va a generar inmediatamente una excepción llamada assertion error, ¿cierto? Que decimos que la afirmación ha fallado, ¿correcto? Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente: vamos a importar el módulo matemáticas, vamos a decir que por favor ingrese un número, en este caso es un flotante, ¿cierto? Dice la palabra reservada hacer, ¿sí? Que haga, en este caso lo que hace es expresar como verdadera esa función, que si es mayor que 0, pues saque la raíz cuadrada y la imprima. De lo contrario, si no es mayor que 0, ¿qué va a hacer en este caso? Él nos va a mostrar una afirmación, perdón, un error que se llama assertion error, que es en el caso de que falle. Entonces vamos a ejecutar el código. Entonces vamos a ejecutar un número mayor que 0, no sé, un 9, como la expresión que aquí toma como verdadero, si el 9 es mayor que 0, como esto es verdadero, pues básicamente él va a ejecutar esta parte de la función y va a imprimir en este caso el resultado. Entonces me dice que la raíz cuadrada de 9 es 3. Ocurre igual si es un número, en este caso como es flotante, entonces puedo ingresar, no sé, un 1.6, no sé, un ejemplo para este caso, ¿cierto? Y me va a dar la raíz cuadrada. Y lo que me está diciendo es que el hacer me está diciendo que tiene que ser mayor que 0. Ahora, si yo llego a ingresar, por ejemplo, un -2, ¿cierto? Que eso ya no es mayor que 0, entonces él ya no puede hacer esta parte que es tomar como verdadero esa afirmación, entonces él me va a botar un error, que en este caso es el error, assertion error, ¿correcto? Que es otra parte también de las excepciones, que en este caso están realizadas o que se pueden utilizar con Python. Entonces tenemos la primera, que es la tree, con el effort, o sea, la combinación de esas dos instrucciones, y lo mismo la instrucción assert. Perfecto. Para que me ejecute como verdadero esta parte, digamos, la expresión que yo esté colocando en ese momento me la ejecute, la tome como verdadera, y de lo contrario me genere la excepción. Y aquí hay otra que es un ejemplo muy interesante que encontré en el módulo, y es que generalmente cuando nosotros estamos trabajando aquí código, que lo estamos trabajando allá en la consola de nuestro computador, cuando hay un código que se queda como encerrado, como ejecutándose y no se puede cerrar, se utiliza la instrucción control C y ya inmediatamente él lo saca como de ese bucle. Entonces aquí se está diciendo, o se está trabajando una excepción que dice que, digamos que esa instrucción que usted está utilizando no le va a servir, que esa instrucción de teclado que ya viene predefinida no le va a servir, y entonces va a seguir ejecutando el programa. Entonces, esa excepción se llama keyboard interrupt. Vamos a darle aquí. Este sí, cuando ustedes lo hagan, por ejemplo, aquí está generando números aleatorios, pues no aleatorios, sino consecutivos. Y cuando usted está ejecutando allá en su consola, como esto no para, si no sigue ahí, no sabemos hasta cuándo, generalmente le damos control C. Aquí, ¿qué es lo que le voy a dar? Le voy a dar stop. Y él me va a mostrar un mensajito que dice que no haga eso, ¿sí? Quiere decir que la excepción me permite, o sea, que no se pueda utilizar esa instrucción o esa forma de sacar el programa de ese modo. Entonces volvamos a hacerlo acá. Igual, me dice por aquí que no haga eso, ¿cierto? Entonces aquí básicamente me toca de manera brusca interrumpir ese entorno de ejecución. Por acá nos dice si la excepción va con el hashtag. ¿Cuál instrucción? La excepción de control C.
que dice esta sección va con el numeral y la control C. Sí. Digamos que sí sería también interesante que hicieran este ejemplo, se lo voy a copiar ahí, lo hagamos allá en su consola, ¿sí? En la que estén programando, ojalá que sea la del equipo, para que ustedes vean que cuando ustedes utilicen control C, no les va a interrumpir la ejecución, ¿cierto? Por la excepción que se creó. Bueno, entonces esa es la parte de las excepciones. Tenemos nuevamente el hacer y el tree-except, que son la forma de crear las excepciones en Python. Vuelvo nuevamente, estoy un momento a compartir mi pantalla para seguir con el tema. ¿Se está viendo ahí la pantalla, Wilson? Pantalla, pero le falta... Ahora sí veo la presentación. Entonces, vamos a hablar otro poquito de cadenas, ¿sí? Que ya la hemos trabajado al comienzo cuando utilizamos la función print, pero aquí vamos a empezar a utilizar unas operaciones entre cadenas. Entonces, aquí nos habla básicamente, nos da la definición del capítulo pues, de Unicode, ¿cierto? Que es como el estándar internacional, los dígitos y cómo son codificados tanto en el AXI como en otros, ¿cierto? Y dice que todo el entorno de programación de Python y el lenguaje de Python es compatible con Unicode y con UTF-8, que es el formato de transformación Unicode, ¿sí? Y que entonces en Python básicamente podemos utilizar todos los caracteres decodificados en Unicode para nombrar variables, entidades y otro tipo de funciones que necesitamos en el programa y que los podemos utilizar para todas las entradas y para todas las salidas. Entonces básicamente es la parte de las cadenas. Entonces, nuevamente voy a dejar de compartir acá. Y voy nuevamente acá. Vamos por acá. Ya lo hicimos. Entonces hay una función que me permite trabajar con cadenas. Aquí vamos a ver algunas funciones que me permiten trabajar con cadenas. Y en este primer ejemplo vamos a ver la función len, que es empleada por cadenas y devuelve el número de caracteres que contiene el argumento. Entonces en este caso yo creo una variable, por ejemplo la variable palabra. En la palabra guardo una cadena por, y lo que le digo a mi función, a mi programa es en este caso que imprima y utilizo la función len lo que hay en palabra. Y entonces lo que va a hacer es devolver el número exacto de caracteres que contiene, pues digamos en este caso, ese argumento. El argumento es la variable palabra. Aquí tenemos otro segundo donde dejo vacío, la cadena está vacía, ¿sí? Y en el último pues coloco aquí algunas, digamos, caracteres diferentes. Entonces miremos aquí cómo funcionaría. Entonces me dice en el primer caso que hay 3 caracteres. Si ustedes se dan cuenta que tenemos 1, 2 y 3 caracteres. En el segundo pues no hay caracteres, entonces él me bota un 0. Y en el tercero igual tenemos 1, 2 y 3 caracteres. Si ustedes se dan cuenta, entonces esto es lo que está haciendo la función len dentro de las cadenas, ¿cierto? Que es básicamente lo que hace es contar la cantidad de caracteres que contiene pues, el argumento. En este caso, el argumento son variables que estoy creando con cadenas. Ahora, él también puede hacer lectura en multilínea. Quiere decir que yo puedo tener varias líneas aquí en esta parte, ¿cierto? Aquí tenemos una línea y aquí abajo otra línea. Y él me dice que con la instrucción len puede hacer el conteo que hay de caracteres dentro de ese argumento, pero que tengo que colocar en las comillas sencillas 3 al inicio y 3 al final para que él pueda hacer esa lectura multilínea. Entonces, miren,
Entonces me dice que exactamente hay 17 caracteres. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y los espacios. ¿Listo? Entonces mire que él está haciendo ese conteo. Ahora, lo que él me dice es que si yo le llego a quitar, ¿cierto? Si yo le dejo solamente una, ¿cierto? Y le doy a ejecutar, él no lo va a poder hacer. ¿Sí? Él me va a generar un error de sintaxis. Dice que necesariamente aquí tienen que haber tres comillas sencillas, ¿cierto? Para que él pueda hacer esa lectura multilínea a través de la función lee. Entonces está haciendo el conteo. ¿Listo? Ahora, hay operaciones, se pueden realizar operaciones con cadena, al igual que con otros tipos de datos, ya que las cadenas tienen su propio conjunto de operaciones permitidas, que son limitadas en comparación con las operaciones que se pueden hacer con los números, ¿cierto? Entonces dicen que las operaciones que yo puedo hacer son unir o replicar. En este caso yo tengo dos variables, una con una cadena con la letra A, la otra variable con una cadena de la letra B, y lo que yo puedo hacer es unir esas cadenas, ¿cierto? A través de del símbolo más, o puedo replicar esas cadenas utilizando el símbolo por. Entonces, miremos acá. Entonces, miremos que aquí tenemos unidas las dos cadenas, A más B, aquí tenemos unida B más A, y aquí tenemos replicada la cadena 5 veces A y 4 veces B. Básicamente es otra de las operaciones que se pueden hacer con cadenas. Recuerden que pueden ser unidas o replicadas, que son las operaciones que se pueden hacer con ellas. Y también recordando la parte de lo que son el sistema del código RAP en Unicode, lo que yo puedo hacer en este caso es convertir. Digamos, aquí tengo tres variables creadas y en cada una de ellas pues tengo un carácter creado, ¿sí? Una arroba, un espacio y un paréntesis cuadrado abierto. Yo lo que puedo hacer a través de la función ORD es que busque dentro del formato Unicode el valor específico de ese carácter, ¿sí? Que es proveniente de un número, y me lo muestre. Entonces vamos a ver aquí. Si ustedes se acuerdan, pues para uno generar el arroba, generalmente se utiliza la instrucción al 64. Si no estoy mal, lo mismo al 32 para los espacios y al 91 y 93 pues para las corcheas. Entonces él lo que está haciendo aquí es devolverme, o sea, yo le doy el texto y él me está devolviendo, digamos, el número equivalente al formato Unicode establecido. Entonces, esa función es la función ORD. Y lo que está pues el argumento, pues es el que me va a devolver. ¿Qué otro tenemos acá? Tenemos lo contrario, ¿no? A la función anterior, y es que si yo me sé el número del formato Unicode, él me va a devolver el carácter. Entonces, igual que el anterior, yo puedo decir que me genere, por ejemplo, el 64, volvemos a la arroba, y el 945, esos dos formatos. ¿Qué me va a mostrar? Pues básicamente me va a mostrar los caracteres asociados, que es en este caso el arroba y el símbolo o la letra alfa. Entonces, eso se puede hacer. Entonces recordemos, con ORD pasamos digamos, del carácter específico al número, y aquí pasamos del número al carácter específico con la instrucción CHS. Ahora, aquí hay una parte que se llaman rodajas sobrevaladas, que se utiliza en Python, y es que yo puedo saber que yo puedo expresar o imprimir partes de esas cadenas de acuerdo a los elementos que yo quiero que ustedes visualicen. Esta parte la trajo el profe Wilson, si no me equivoco, cuando explicó lo de las cadenas. Es básicamente que si yo tengo aquí una cadena A, B, C, D, F, G, y digo que quiero ver lo que hay entre 1 y 3, entonces tenemos 0, 1, 2 y 3, entonces entre 1 y 3 tenemos B y C, ¿cierto?
lo que hay después de 3, entonces tenemos 0, 1, 0, 1, 2, entonces me mostraría aquí lo que hay después de 3, de F, G, y así sucesivamente yo puedo empezar a trabajar, digamos, los pedazos o los fragmentos de cadena que yo necesito, que le llaman rodajas o rebanadas. También hay otra instrucción muy interesante, que son los operadores if y not, ¿cierto? Que se aplica a cadenas y comprueba si el argumento izquierdo es una cadena y me devuelve la palabra verdadero o falso. Entonces aquí le estoy diciendo, y aquí, la cadena que yo tengo aquí en este caso es básicamente desde la A hasta la Z, la guardo una variable, y le digo, imprima F si está, digamos, en esta variable. Si está, me va a imprimir un verdadero, y si no está, un falso. Entonces miremos la ejecución aquí de la función. Entonces lo que él hace es buscar. Entonces él busca F en el alfabeto. Si está, me dice que eso es verdadero con la instrucción I. Si no está, por ejemplo la F mayúscula no está, me dice que es falso. El 1 no está, me dice que es falso. El GHI, que está por aquí, me dice que es verdadero. XYZ me dice que es falso. Digamos aquí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, eso es otra parte que podemos trabajar con los operadores IN. ¿Listo? Entonces aquí vamos a continuar nuevamente con la parte de cadenas. Esto tenemos nuestro alfabeto. Y igual que en la parte anterior, yo puedo unir, que son de las operaciones que yo puedo hacer con cadenas, y que yo puedo unir o replicar. Entonces en este caso lo que va a seguir es uniendo. Entonces yo ya tengo una cadena guardada en una variable y lo que hago es agregarle algunas letras, ¿cierto? Unir unas palabras, concatenar de otra manera se diría eso. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, al alfabeto estoy sumando una A una A, y le estoy uniendo al alfabeto, y luego al alfabeto le estoy uniendo la variable anterior con una Z, y lo que hacemos es básicamente agregar la A inicial que nos faltaba acá y la Z que nos faltaba acá. Entonces, recuerden, yo puedo unir o replicar. En este caso puedo hacer de las operaciones con cadenas, unir cadenas con cadenas con otras cadenas. Otra función también de la parte de cadenas que se llama min, ¿cierto? Se encuentra el elemento mínimo de la secuencia pasada como argumento. Entonces, voy aquí a colocar cómo funcionaría esta función min y qué es lo que haría. Entonces, en este caso, del primer argumento, tenemos una cadena de varias letras. Y él me dice que la mínima que haya ahí, lo que él hace es tomar nuevamente la codificación del formato Unicode y me dice que la primera, la mínima, que está ahí del formato Unicode es la A. Entonces no sé si ustedes ahí tienen en preferencia, pueden consultar el código, el AXI. Si ustedes se van a dar cuenta que la A mayúscula tiene menor valor que la A minúscula, si no me equivoco, las letras mayúsculas están primero en esa tabla. Por esa razón, él me dice que la A es la que está primero, tomando, digamos, la codificación Unicode. Muy bien, no, debería ser la A minúscula, no, la A mayúscula es la señalamiento que aparece primero. Y lo mismo en la parte de abajo, en esta lista que tengo, y digo que tengo unos 3 datos que son 0, 1 y 2, digo que imprima el menor de esa lista, ¿cierto? El que aparezca menor digamos, en la codificación Unicode, y nuevamente pues el 0 creo que aparece como menor en la codificación. Entonces, esta es otra instrucción que nos puede ayudar muchísimo. La verdad que las instrucciones, las funciones que tenemos aquí para trabajar con cadenas son muchísimas. Digamos, el capítulo me muestra una gran cantidad y es muy interesante empezar a trabajar con ellos. Perdón. Ahora, vamos a la misma instrucción pero en el sentido contrario. Me va a mostrar con la instrucción max el valor máximo, digamos, en el formato Unicode, el que esté más alto. Entonces decimos que el primero tenemos desde la A a la Z,
Recuerden que hay una Z mayúscula, pero las mayúsculas van primero que las minúsculas, entonces la minúscula va a ser el valor más alto, contrario que en el anterior. Aquí me muestra que el valor, tengo ¿cómo se llama? Una variable a la cual le grabé una cadena, ¿cierto? Y después le dije aquí que me imprimiera los dos corcheticos y en el medio de los dos corcheticos me colocara el máximo de esa cadena y dice que el máximo en el formato Unicode es esta que está acá, en la admiración, de apertura. Y por último, lo mismo, donde digo que mi prima de la lista, pues el mayor, no me dice que el mayor en este caso, en la codificación Unicode, es el 2. Ahora, hay otro método, que esto ya es otra parte de funciones. Esto ya empieza a partir de los métodos, esa parte la vamos a explicar en el siguiente capítulo. Los métodos hacen parte de las clases y en cambio las funciones no. Entonces hay unos métodos que se trabajan en Python, ¿cierto? Que, por ejemplo, que se pueden utilizar. Entonces aquí hay un método que se llama index, que lo que hace es buscar el primer elemento del valor especificado en su argumento. Entonces, por ejemplo, aquí voy a buscar el B, el Z y el A. Vamos a darle aquí la ejecución. Entonces, si yo le digo, digamos que tengo mi cadena, ¿cierto? Y le digo .index y busque, digamos, dentro de esa cadena la B y dígame en qué posición se encuentra y él me dice que básicamente la B está en la posición 2, olvidemos acá. Recuerden que cuando se trabaja la parte de cadena nos explicaba Wilson que se empezaba a contar desde el 0, 0, 1 y en este caso 2 es la B. La Z en la posición 7, miren, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la A está en la posición 1, miren, 0 y 1. Entonces, básicamente con el método index estoy empezando a buscar en las cadenas caracteres específicos y estoy dando su ubicación dentro de esa cadena. Bueno, aquí hay otro tipo de operaciones con cadenas que es la función list, que toma el documento de una cadena y crea una nueva lista que contiene todos los caracteres de la cadena. El método count, que lo que hace es que cuenta las apariciones del elemento de la secuencia. El método capitalize, que hace exactamente lo que dice, crea una nueva cadena con los caracteres tomados de la cadena fuente e intenta modificarlos de la siguiente manera. Lo que hace es el primer carácter, dentro de la cadena se vuelve mayúscula y los demás se vuelven minúsculas. Para entender un poquito vamos aquí a ejecutar. El primero, que es la función list, lo que hace es coger la cadena y volverle una lista. Entonces es lo que hizo. Cogió todos los elementos que están dentro de la cadena y los volvió una lista. La segunda, ¿cierto? El método count, que lo que hace es buscar la cantidad de caracteres que hay especificados en esta cadena. Por ejemplo, el ejemplo dice, tenemos las letras A, B, C, A, B, C, yo le digo a count que me diga cuántas veces está B. Entonces el abajo me está diciendo que B está 2 veces en esa cadena. Y lo mismo lo hago con la D para que ustedes vean el ejemplo. Él va a buscar la D y me dice que en esa cadena no hay ninguna D. Un valor de 0. Y más abajito, el método capitalice, que lo que hace es coger esa cadena y dejar la primera en mayúscula, lo que hace es ordenarla, ¿no? Y toma la primera, la deja en mayúscula y las demás las vuelve minúsculas, que es uno de los métodos que están especificados en el capítulo. Ahora, abajo hay otro método que es el método center, que lo que hace es un parámetro para centrar la cadena original dependiendo de un ancho específico, ¿sí? Entonces, básicamente aquí le estoy dando estoy pidiendo al programa que me imprima, digamos, los paréntesis, que en medio de los paréntesis me imprima la palabra beta y que me la centre de acuerdo pues, al argumento que le estoy dando a center. Entonces, que serían como los espacios. Entonces, tenemos varios ejemplos ahí para que ustedes puedan ver.
uno de 2, uno de 8 y uno de 12, para que vean cómo está imprimiendo esa cadena. Y por último, también se pueden utilizar dos argumentos dentro de la instrucción, dentro del parámetro, dentro del método. Entonces yo digo center, espacio 20, pero si el espacio 2 viene con este argumento que es un asterisco, entonces básicamente va a generar este tipo de secuencias que podemos visualizar. Entonces está colocando los asteriscos que he definido. Aquí tenemos otras dos instrucciones, dos métodos que se llaman entry, que lo que comprueba aquí en la cadena determinada con el argumento especificado está lo que yo estoy buscando, y si eso es cierto, me va a generar un verdadero, de lo contrario me va a generar un falso. Quiere decir, le estoy diciendo a él que busque de la cadena que está guardada y me diga si hay una A minúscula, si hay una A mayúscula, si hay una E y una T, o si hay una E, una T y una A. Obviamente lo voy a dar aquí. Y él me dice que, perfecto, que sí hay una A. Revisamos acá. Aquí me dice que no hay una A mayúscula, ¿cierto? En este caso, no lo reconoce y que esta sí lo fue. Listo, entonces recuerden el método entry. Ahora, aquí dice el capítulo que nosotros podemos hacer nuestras propias funciones de entry o que las podemos utilizar para realizar algún tipo de función. Entonces, básicamente, con un if y un else le estoy diciendo si la cadena termina en G o en Go, imprima sí, de lo contrario, imprima no. Entonces, en este caso me está diciendo que sí, que termina en Go, pero si terminamos, no sé, que si termina en G únicamente, le estoy diciendo, que me dice. Básicamente me dice que no termina en G. Si termina, por ejemplo, en O, no. A veces que sí termina en O. Entonces, una forma de utilizar la instrucción del método entry. Ahora, igual, ese método de switch es el contrario del espejo. Comprueba si la cadena comienza con una subcadena especificada. Le estoy diciendo que si comienza en MEP o si comienza en OM. Entonces, para la primera decir que eso no comienza en MEP y la segunda sí que comienza en OM. Entonces tenemos para cuando queremos saber el inicio de la cadena y cuando queremos saber cómo finaliza la cadena. Aquí tenemos el método fin, es similar al método index que ya trabajamos, que me busca la cantidad de elementos y me busca una subcadena y me devuelve el índice de la primera aparición de esta subcadena. Entonces, lo que tenemos aquí, igualmente, una función, ¿cierto? Le digo que si la subcadena ETA está dentro de la cadena Z y él me dice que a partir del 1, de la posición 1, lo mismo si aparece dice que aparece la 1, si aparece TE, dice que después de la posición 0, y si aparece el A dentro de la cadena, me dice que en la posición 3. Entonces básicamente él está haciendo lo mismo que el método index, está diciendo en dónde, pero el index me permite buscar, aquí puedo buscar subcadenas dentro de las cadenas y me indica dónde comienza. Este método, el isalnum, me dice si en la cadena, de acuerdo al parámetro que yo le diga, si en la cadena tiene solo dígitos o caracteres alfabéticos y devuelve verdadero o falso de acuerdo al resultado. Entonces, miren aquí el ejemplo. Entonces, él me dice, en este caso, que si contiene entonces aquí me dice que sí, que contiene en esta primera el argumento, ¿cierto?
lambda 30 contiene letras y números. Aquí me dice igualmente que contiene letras, aquí igualmente que contiene números, pero en los últimos me aparece falso porque contiene otros tipos de caracteres especiales, en este caso como el arroba, en este caso como el fenótipo, o en este caso como el espacio. Por eso bota el falso. Entonces lo único que hace es comprobar si tiene solo dígitos o caracteres alfabéticos. Aquí, este método es un poquito más especializado, muy similar al anterior, ¿cierto? Busca en este caso solamente alfa, de lo contrario me bota un falso. Entonces me dice que si solamente hay letras en la primera parte, me dice si solamente hay letras, me dice que es verdadero. En el segundo, como hay letras y números, dice que es falso. Aquí si hay solo números verdaderos, y aquí como hay números y letras falsas. Me especifica si solamente hay números o solamente hay letras. ¿Correcto? El método isLower lo que hace es una variante y lo que hace es buscar letras en minúsculas. El método isSpace identifica si hay espacios y el método isSuper si hay mayúsculas. Entonces estos métodos son muy similares a los que veníamos trabajando. Entonces miremos. Aquí me dice que si son todas minúsculas, me dice que no, que eso es falso. En la segunda me dice que todas son minúsculas, que es verdadero. En este, que es el de los espacios, me indica que si hay espacios o no. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí tenemos espacio, aquí tenemos una línea nueva, básicamente estoy creando el espacio. Pero que al final no son solo espacios, sino que hay también letras. Entonces me aparece el verdadero sin falso. Y por último lo que me busca son mayúsculas, ¿cierto? Si todo está en mayúsculas, aquí no. Y en el último sí, todas las letras son mayúsculas. Entonces tenemos esos tres métodos, isLower, isSpace y Super. ¿Listo? Aquí hay otro método, ¿cierto? Que puede generar una copia de una cadena reemplazando todas las letras minúsculas por mayúsculas, ¿cierto? Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente. Él lo que hace es coger las letras que hayan mayúsculas con el punto lower, ¿cierto? Con este método, y lo que hace es devolverme todas esas, me las devuelve minúsculas. Permítanme un momento. Aquí en abajo, el método replace devuelve una copia de la cadena original con todas las apariciones del primer argumento. Entonces lo que yo puedo hacer son reemplazar partes del argumento, cadenas que yo puedo reemplazar con partes de los argumentos. Entonces aquí yo tengo la cadena w.netacad.com y yo le estoy a través del método replace diciéndole que cambie netacad.com por pythoninstitute.org. Él lo hace. Aquí le estoy diciendo que reemplace la palabra, la parte de la cadena que es is por as, y aquí que reemplace la palabra de la cadena juice simplemente por un espacio. Entonces con el método replace. Entonces miremos cómo quedó desde acá, la Python, aquí le quitó el is, y colocó el as, aquí quitó el juice y simplemente me dejó el as. Entonces miremos el método que está aquí, el replace. Ahora, este print lo que hace es crear una lista de todas las cadenas detectadas. Aquí tenemos una cadena, ¿sí? Es Hugo Alexander Peña. Con el método split lo que hago es convertirla en una cadena. Perdón, en una lista. Entonces mire básicamente lo que hizo, que copió cada una de las partes de la cadena y la convirtió en una lista. Entonces tenemos el método split. Aquí tenemos otros métodos. El método subcase, que lo que hace es crear una nueva cadena intercambiando todas las letras mayúsculas o minúsculas dentro de la cadena original. Las que sean mayúsculas las vuelve minúsculas, las minúsculas las vuelve mayúsculas. El método title lo que hace es básicamente es
poner una mayúscula en cada una de las palabras que encuentre en la cadena. Y el modo Upper lo que hace es hacer una copia de la cadena original, reemplazando las letras minúsculas con equivalentes en mayúsculas y devuelve una cadena como resultado. Entonces miremos. Aquí cambió mayúsculas por minúsculas. En el segundo, lo que hizo es colocar en mayúsculas en cada una de las partes de la cadena, uno de los que encontró. Y el tercero convirtió todo en mayúsculas. Entonces tenemos los tres métodos para utilizar. Ahora, también, vamos a pasar un poquito de tiempo, ya para finalizar, Python ofrece dos formas diferentes de obtener listas. Una que se llama sorted, que lo que hace es crea una lista y devuelve una lista con los argumentos ordenados, y una más que es la función sort, que lo que hace es dentro de la misma lista ordenarla. O sea, no me crea una nueva, sino que me la ordena. Entonces, estos dos métodos, ¿cierto? Lo vamos a ver aquí. Yo tengo una lista, el primer ejemplo, tengo una lista con mis nombres, y es lo que hace es crear una lista nueva, ¿cierto? ¿Sí? Sin ordenarla. Y lo que hace es crear una lista nueva ordenándola. Entonces, esta es la primera función. Entonces, miremos acá. Entonces, Peña Alexander Hugo Rodríguez, él me la ordenó, ¿cierto? Pero él me creó una lista nueva. Y con la sort, lo que él hace es la misma lista, básicamente me está imprimiendo la misma lista, pero lo que hace es ordenar dentro de la misma. Entonces tenemos esos dos métodos, el método sort y el método perdón, el sorted, que es el primero, el que me las ordena en una lista nueva, y el sort, que simplemente me las ordena dentro de la misma lista. Y básicamente eso era lo que correspondía al capítulo, lo que quería mostrarles el día de hoy. Hay muchísimos ejemplos, entonces es interesante que ustedes ingresen al capítulo. Yo traje algunos, no los traje todos, pero hay muchísimos ejemplos para trabajar allí, muchísimos retos que ustedes pueden hacer y pues practicar muchísimo esto de las cadenas, que es bien interesante, lo de las excepciones y la parte de los llamados de los módulos que trae Python, la importación de módulos. Entonces, voy a compartirles, además, en este momento, este ejercicio que hice hoy, para que ustedes lo tengan ahí pendiente y lo puedan seguir trabajando y lo puedan, en este momento, que lo puedan verificar. Listo, entonces básicamente por temas de tiempo tengo una reunión pendiente, entonces agradecerles por su asistencia, que por favor repasemos esta parte del capítulo 5. Listo, ya perfecto, por WhatsApp les voy a compartir la presentación y los enlaces. Agradecerles su asistencia, Wilson, no sé si hay algo más por decir. Básicamente nos encontraríamos la próxima semana pues con el último capítulo. Invitarlos por favor a hacer una lectura muy juiciosa de eso, que es muy interesante. Hay una gran cantidad de métodos, una gran cantidad de funciones para trabajar, entonces para que lo revisemos por favor. Decirles que esto es de práctica, ¿no? Que los conceptos que se está brindando en el curso son los fundamentales que necesitamos tener pues, para lograr comprender programación. Pero este es el inicio de muchas cosas que uno puede hacer. Gracias, Hugo, estuvo muy completa la sesión de este capítulo. Muchísimas gracias a todos los asistentes y pues estaremos viendo entonces la próxima semana. Ya les comparto la presentación, les comparto el video y les comparto pues, los enlaces, ¿no? Para que por favor practiquen y repasen bastante. Muchísimas gracias.